Pablo Escobar, un nombre que nos recuerda a poder, riqueza, violencia y tragedia. Este hombre, que nació en la humildad, se convirtió en uno de los narcotraficantes más poderosos y temidos del mundo. Su historia, aunque llena de crueldad y sangre, todavía fascina y causa controversia. Escobar, el jefe del cartel de Medellín, cambió el mundo del narcotráfico para siempre, dejando una marca imborrable en la historia de Colombia. Su influencia se extendió como una enfermedad, corrompiendo instituciones, aterrorizando a la gente y desatando una ola de violencia nunca antes vista. Aunque tuvo un final trágico, el mito de Pablo Escobar sigue vivo. Para algunos, es un símbolo de resistencia, un Robin Hood que desafió al sistema. Para otros es la encarnación del mal, un criminal sin piedad responsable de miles de muertes. En este ensayo vamos a explorar la vida de Pablo Escobar, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso meteórico y su caída final. Analizaremos su impacto en la sociedad colombiana y cómo su legado continúa influyendo en el mundo actual. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, Colombia. Creció en un hogar humilde con una familia trabajadora. Su padre, Abel de Jesús Escobar, era campesino, y su madre, Hermilda Gaviria, era maestra de escuela. Desde niño, Pablo demostró astucia e ingenio, pero también una ambición desmedida. Se dice que comenzó su carrera delictiva en las calles de Medellín, cometiendo pequeños robos y estafas. Su objetivo: escapar de la pobreza y alcanzar el éxito económico a cualquier precio. La violencia y la desigualdad que caracterizaban a la Colombia de los años 60 y 70 marcaron profundamente al joven Escobar. En esta atmósfera de incertidumbre, el narcotráfico se presentaba como una salida fácil a la pobreza, una oportunidad para obtener poder y riqueza rápidamente. Fue en este contexto que Pablo Escobar dio sus primeros pasos en el mundo del crimen organizado. Su ambición, combinada con la falta de oportunidades y un entorno social propicio, lo llevaron a convertirse en uno de los criminales más peligrosos y despiadados de la historia. Pablo Escobar comenzó su carrera delictiva con pequeños robos y estafas. Desde muy joven, mostró una inclinación por el crimen, aprovechando cualquier oportunidad para obtener ganancias rápidas y fáciles. Sin embargo, pronto se involucró en el contrabando, aprovechando la creciente demanda de productos extranjeros en Colombia. Este fue un paso crucial en su carrera, ya que le permitió establecer contactos importantes y aprender las complejidades del comercio ilegal. Su astucia y ambición lo llevaron a subir rápidamente en el mundo criminal. Escobar no solo era un ladrón, sino también un estratega, siempre pensando en el siguiente gran golpe. A principios de los años 70, Escobar descubrió el negocio de la cocaína. Este descubrimiento cambiaría su vida y la historia de Colombia para siempre. La creciente demanda de la droga en Estados Unidos representaba una oportunidad única para hacer una fortuna. El mercado estadounidense estaba hambriento de cocaína, y Escobar estaba dispuesto a satisfacer esa demanda a cualquier costo. Sin dudarlo, Escobar se involucró en el tráfico de pasta de coca desde Bolivia y Perú, para luego refinarla y enviarla a Estados Unidos. Este proceso requería una logística compleja y una red de contactos internacionales. Con una mente brillante para los negocios, Escobar estableció rutas de tráfico eficientes y creó una red de contactos y aliados. Su capacidad para organizar y gestionar operaciones a gran escala fue clave para su éxito. Su capacidad para corromper a funcionarios del gobierno y a la policía le permitió operar con impunidad. Escobar sabía que el dinero podía comprar lealtades y protección, y no dudó en usarlo para su beneficio. La violencia se convirtió en una herramienta habitual para Escobar. No solo usaba la intimidación, sino que también recurría a asesinatos y secuestros para mantener su control. Eliminaba a sus competidores, silenciaba a sus críticos y sembraba el terror entre aquellos que se atrevían a desafiarlo. Su reputación de brutalidad era bien conocida y temida. Su ascenso en el mundo del narcotráfico era imparable y con él, la espiral de violencia que azotaría a Colombia en las décadas siguientes. La influencia de Escobar se extendió más allá del narcotráfico, afectando todos los aspectos de la sociedad colombiana. El auge del imperio, dinero, poder y terror. A principios de los años 80, Pablo Escobar ya era el líder indiscutible del cartel de Medellín, controlando más del 80% del tráfico mundial de cocaína.
Su influencia se extendía no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos y Europa. Se calcula que su fortuna personal era de miles de millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos del mundo. Forbes lo incluyó en su lista de los más adinerados durante varios años consecutivos. El dinero y el poder cambiaron a Escobar. De ser un joven ambicioso, se transformó en un magnate despiadado. Se rodeó de lujos exagerados, construyó mansiones impresionantes, compró aviones y helicópteros, y adquirió una flota de autos de lujo, e incluso llegó a tener un zoológico privado con animales exóticos, incluyendo hipopótamos, jirafas y elefantes. Se convirtió en un símbolo de éxito y ostentación, un ícono de la riqueza desmedida. Sin embargo, la fortuna de Escobar estaba manchada de sangre. Cada billete representaba una vida perdida. La violencia se intensificó a medida que su imperio crecía. Las calles de Colombia se convirtieron en campos de batalla. Sicarios a su servicio asesinaban a jueces, fiscales y cualquier figura de autoridad que se interpusiera en su camino. Policías, periodistas y políticos que se oponían a sus actividades o representaban una amenaza. Nadie estaba a salvo. La sociedad colombiana vivía aterrorizada. El miedo se respiraba en cada rincón del país. Las bombas explotaban en las calles, sembrando el caos y la destrucción. Los asesinatos selectivos eran el pan de cada día, una realidad cotidiana, y la corrupción se extendía como un cáncer, infectando todos los niveles del gobierno y la sociedad. Escobar, el patrón, como se le conocía, se había convertido en el verdadero dueño de Colombia. Su sombra se cernía sobre la nación, controlando cada aspecto de la vida diaria. La guerra contra el Estado. Bombas, sangre y miedo. Este capítulo narra uno de los periodos más oscuros y violentos en la historia de Colombia. El creciente poder de Pablo Escobar y la ola de violencia que desató no pasaron desapercibidos para el gobierno colombiano. Escobar, con su cartel de Medellín, se convirtió en una amenaza directa para la estabilidad del país. En 1984, el presidente Belisario Betancur inició una ofensiva contra el narcotráfico, con la ayuda de Estados Unidos. Esta colaboración internacional buscaba frenar el poder creciente de los carteles. Escobar respondió a la ofensiva del gobierno con una brutal campaña de terror. Su estrategia era clara: sembrar el miedo y la incertidumbre en la población. Bombas estallaron en edificios gubernamentales, estaciones de policía y centros comerciales. Ningún lugar era seguro, y la violencia se extendía sin control. Los asesinatos selectivos se intensificaron, con figuras públicas y oficiales del gobierno siendo blanco de los sicarios de Escobar, y la sociedad colombiana se sumió en un estado de pánico y miedo. Las calles se vaciaron y la vida cotidiana se vio interrumpida por el terror constante. Uno de los episodios más oscuros de esta guerra fue el atentado al edificio del DACE, Departamento Administrativo de Seguridad, en Bogotá, en diciembre de 1989. Este ataque fue uno de los más devastadores en la historia del país. La explosión dejó un saldo de más de 50 muertos y cientos de heridos, causando un dolor inmenso en la nación, marcando un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico. La respuesta del gobierno se intensificó, y la sociedad comenzó a unirse en contra de la violencia. La violencia indiscriminada desatada por Escobar conmocionó al mundo, atrayendo la atención internacional y condenas de líderes globales, y generó un rechazo generalizado hacia el cartel de Medellín. La imagen de Escobar pasó de ser un Robin Hood a un villano despiadado. La sociedad colombiana, cansada del terror, comenzó a exigir acciones contundentes contra el narcotraficante. Las protestas y manifestaciones se volvieron comunes. Comenzó a exigir acciones contundentes contra el narcotraficante. El gobierno, presionado por la opinión pública, intensificó sus esfuerzos para desmantelar los carteles y restaurar la paz en el país. El cartel de Medellín. Alianzas y rivalidades en el mundo del narcotráfico. El cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, no era el único grupo criminal dedicado al narcotráfico en Colombia. A lo largo de su ascenso, Escobar hizo alianzas estratégicas con otros capos, como los hermanos Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha, formando un poderoso grupo criminal. Sin embargo, las alianzas en el mundo del narcotráfico eran frágiles y efímeras. Las rivalidades, las traiciones y las disputas por el control del negocio eran comunes. A finales de los 80, el cartel de Medellín se enfrentó en una sangrienta guerra al cartel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela,
La guerra entre los carteles sumió a Colombia en una espiral de violencia sin precedentes. Asesinatos, secuestros y atentados terroristas se sucedían a diario, mientras el país se desangraba en una lucha entre hermanos. Las autoridades colombianas, con la ayuda de Estados Unidos, intensificaron la persecución contra los carteles de la droga. La guerra contra el narcotráfico se había convertido en una prioridad nacional e internacional. Robin Hood, Paisa, Escobar y su relación con el pueblo. A pesar de la crueldad y la violencia que marcaron su reinado, Pablo Escobar cultivó una imagen contradictoria entre la gente humilde de Medellín. Se presentaba como un benefactor, un Robin Hood paisa que ayudaba a los pobres y construía barrios para los necesitados. Escobar invertía parte de su fortuna en obras sociales, construyendo hospitales, escuelas y canchas de fútbol en los barrios pobres de Medellín. Esta estrategia, calculada o no, le ganó el apoyo de algunas personas, que lo veían como un salvador y no como el criminal que realmente era. La figura de Escobar se convirtió en un símbolo de la compleja realidad social de Colombia, donde la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades abrían las puertas al crimen y la violencia. Sin embargo, la filantropía de Escobar no era más que una fachada para ocultar sus crímenes. Su verdadera cara era la del terror, la del narcotraficante despiadado que no dudaba en asesinar a cualquiera que se interpusiera en su camino.